Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me presento, mi nombre es José Rodolfo Ramírez Esquivel. Soy alumno del sexto semestre de la licenciatura en Enfermería de la Universidad Tangamanga. Actualmente curso mis prácticas clínicas en el Hospital General del Iste, Carlos Díez Gutiérrez. Mi docente de prácticas, el licenciado en Enfermería, Arturo Niño Vázquez. El propósito del presente video es hablar un poco de las intervenciones y actividades de enfermería en el área transquirúrgica, haciendo énfasis en la especialidad de anestesiología. Vamos a ver qué actividades hace la enfermera durante la anestesia general, anestesia epidural, subaracnoidea y regional. Así que te invito a que pongas mucha atención en el presente video, ya que retroalimentaremos un poco de las intervenciones que veremos a continuación, de igual forma los fármacos más empleados y su mecanismo de acción de cada uno de ellos. Comenzamos. Bueno, continuando un poquito con la charla que dejamos un poco conclusa, empezaremos a definir conceptos básicos para lo que es este planteamiento. En primer lugar, tenemos que definir qué es anestesia. Anestesia se define como un acto médico controlado en el que se usan fármacos para bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de emplear un fármaco al cuerpo, el paciente va a olvidar o ya no va a sentir ninguna, incluso estos pacientes pues van a perder la conciencia. De igual forma tenemos otro concepto que es analgesia, y la analgesia es la inestabilidad a un dolor producido por un agente que calma el dolor sin causa o pérdida del conocimiento, que quiere decir que solamente se le va a quitar el dolor al paciente. De igual forma, para la clasificación de los tipos de anestesia tenemos tres: es la anestesia general, anestesia regional y anestesia local. De igual forma, en este apartado hablaremos un poco sobre lo que es la anestesia general. Bueno, voy a empezar a explicar un poco sobre lo que es la anestesia general. La anestesia general se define como la ausencia de sensibilidad y conciencia inducida por diversos agentes anestésicos que se administran sobre todo en vía inhalatoria o intravenosa. Al momento de nosotros realizar la anestesia general, se van a bloquear cuatro tipos de nervios: el nervioso, el mental, el motor voluntario y el motor reflejo. Esos cuatro van a impedir que el paciente sienta o tenga sensibilidad, y pues el paciente va a estar completamente sedado. De igual forma te comento, para llevar a cabo el paciente lo que es el proceso de anestesia general, antes de iniciar la intervención quirúrgica e incluso antes de programarse la cirugía, a veces él tiene que ir a una cita o a alguna consulta con anestesiología para valorar si es apto para ese tipo de anestesia en primer lugar, ya que por diversas causas o X cosa, en ocasiones no se le puede realizar ese tipo de anestesia. De igual forma, existen tres etapas para llevar a cabo lo que es la anestesia general, que es la inducción, el mantenimiento y el despertar. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bueno, la inducción es cuando el paciente entra al quirófano y se le puede aplicar una vía. Esta vía, o ya sea intravenoso o inhalatorio, como lo mencioné anteriormente, se le va a empezar a lo que es la administración de algún fármaco, para que el paciente empiece a perder lo que son algunos de esos tipos de sensibilidad y ya no sienta dolor. En segundo lugar tenemos el mantenimiento. El mantenimiento es cuando ya el paciente está realizándole la intervención quirúrgica y por ende se le tienen que seguir administrando más fármacos para que el paciente siga en el mismo estado de anestesia y pues no pueda despertar y no sienta algo. ¿Cómo nos damos cuenta si el paciente está volviendo a tener sensibilidad? Bueno, nos vamos a fijar principalmente en los parámetros fisiológicos: tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y saturación de oxígeno. Son indispensables para la valoración de nuestro paciente durante la intervención quirúrgica. Y por tercer lugar tenemos el despertar. El despertar es cuando el paciente ya va a terminar su cirugía y el anestesiólogo decide ya no administrar más fármacos, ya que pues ya va a terminar la cirugía y pues si no, el tiempo de despertar va a ser más largo. Entonces muchos de estos anestesiólogos o utilizan algún otro tipo de fármaco menos potente o dejan de administrarlo completamente. El personal de enfermería, el personal médico y nadie de la cirugía puede salir del quirófano hasta que el paciente no haya despertado, cuando ya sea capaz de respirar por él mismo y mantenga una saturación de oxígeno como mínima de 90%. De igual forma te comento, los fármacos más empleados para la anestesia inhalatoria tenemos el desflurano, el sevoflurano o el levoflurano. Estos fármacos desgraciadamente no se conoce su mecanismo de acción, aún están en estudios, sin embargo son muy útiles en la práctica clínica. De igual forma tenemos los fármacos intravenosos. En primer lugar tenemos el tiopental. El tiopental actúa en los canales de cloro, y pues en muchas ocasiones hace que la membrana se excite. Entonces es por eso que el paciente cae en ese proceso
de anestesia, es un barbitúrico y es de los más empleados. De igual forma tenemos la ketamina. La ketamina es más utilizada en el sector pediátrico debido a que en adultos provoca alucinaciones. Este tipo de fármaco actúa en la unión de los receptores NMDA y impide que no se unan el glutamato, como quien dice. De igual forma tenemos en tercer lugar lo que es el propofol y el midazolam. El propofol y el mida actúan en receptores GABA y pues sabemos que el mida es una benzodiazepina. De hecho es la más utilizada para estas áreas en la anestesia general. De igual forma, nosotros como personal de enfermería actuamos en pasos muy importantes para la anestesia general. ¿Cuáles son esas actividades de enfermería? Bueno, en primer lugar tenemos que realizar antes de realizar la anestesia, o bueno, que el anestesiólogo realice la anestesia, tenemos que valorar al paciente y hacer una pequeña valoración exhaustiva. Después tenemos que valorar sus signos vitales. Ya que tenemos valorados sus signos vitales, nos van a pedir que busquemos alguna vía permeable o incluso dos vías para que, si en algún dado caso el paciente necesita a lo mejor transfusiones sanguíneas, ya sea de plaquetas o de eritrocitos, etcétera, pues sea más fácil su administración. Principalmente se utilizan catéteres como número 1416. Sin embargo, la norma oficial mexicana 022 menciona que el catéter tiene que ser lo más pequeño posible y que cause menos dolor al paciente. Sin embargo, sabemos que actualmente en la práctica clínica todo cambia indispensablemente. De igual forma, somos responsables de auxiliar o asistir al anestesiólogo al momento de realizar la intubación endotraqueal, juntando todo el material, teniendo todo el material en su carrito de anestesiología, todos los fármacos en su cajita de fármacos, vaya la redundancia. De igual forma somos encargados también de hacer lo que es la fijación para el tubo endotraqueal en algunos casos. Muchas veces tenemos tanto trabajo que el mismo anestesiólogo lo hace. Sin embargo, no es una actividad como que sea muy realizada por enfermería. Tenemos que valorar al paciente durante toda la intervención quirúrgica debido a que también somos responsables y tenemos que estarlo monitorizando continuamente, aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Bueno, nosotros somos también muy responsables de llenar lo que es el carrito de anestesiología. Pero ¿qué es lo que contiene esto? En primer lugar tiene jeringas de 20, de 10, de 5 y de 3. Tiene que tener cánula de Guedel de diferentes calibres, cánulas de aspiración, tiene que tener cinta adhesiva, electrodos, agujas hipodérmicas número 22, 20, 25, etcétera. Ya de intubación, hojas de laringoscopio, rectas o curvas, el laringoscopio como tal. ¿Y qué fármacos tiene que tener nuestro carrito? Bueno, tiene que tener lo que es ranitidina, omeprazol, adrenalina, noradrenalina, ondansetron, difenidol, ceftriaxona, metoclopramida, metilprednisolona, iosina, entre otros fármacos. Son los más utilizados y en algunos casos, pues cuando el anestesiólogo necesita otro fármaco, pues se va al CENDIS a conseguir ese fármaco. Bueno, el siguiente tema a tratar va a ser la anestesia regional. Existen dos clasificaciones para la anestesia regional, sin embargo explicaré un poco qué es esta. Es un proceso anestésico usado en cirugías más simples donde el paciente puede permanecer despierto y solamente se bloquea una parte de su cuerpo, puede ser las extremidades, un brazo, etc. Sin embargo, pues lo más común son las extremidades. Ese tipo de anestesia se clasifica en dos, como lo mencioné anteriormente, la subaracnoidea y epidural. La subaracnoidea consiste en que va a entrar el fármaco a nivel de espacio subaracnoideo y la epidural en el espacio epidural. ¿Cómo se hace? Bueno, el anestesiólogo va a poner al paciente en la camilla y lo va a colocar en forma que sus piernas toquen su abdomen o su tórax, por así decirlo. Entonces, el anestesiólogo va a buscar en la espalda, en alguna vértebra. Algunos anestesiólogos lo hacen entre L5 y L3. Y bueno, ese tipo de anestesia, pues lo que hacen es que con una aguja hipodérmica especial para ese tipo, la introducen y esperan a más o menos, le calculan, supongo, en dónde está el espacio que quieren llegar, y pues ahí inyectan el fármaco. ¿Cómo vamos a identificar una de una y una de otra? Ok. La anestesia subaracnoidea, digamos que es una sola punción, como la epidural. Sin embargo, es solamente, digamos, que una dosis única. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de realizar el piquete podemos introducir el fármaco y pues es la única dosis que se le va a emplear. Ese tipo de anestesia lo utilizan mucho para en casos cuando van a hacer un legrado o alguna MEU. Y lo que es como anestesia epidural
es cuando le dejan un catéter puesto al paciente, ya que en algunas ocasiones la cirugía puede alargarse y pues es más fácil inyectar o introducir el fármaco por medio de ese catéter. Eh, el tipo de anestesia epidural es de los más empleados para muchas cirugías, como por ejemplo para cesáreas, para prostectomías, para RTU, entre otro tipo de cirugías. Sin embargo, pues es a mi punto de vista como que la considero como que un poco más flexible para el paciente, ya que él está consciente de la cirugía en todo momento. Solamente lo que se pierde de la sensibilidad es en sus miembros inferiores. ¿Qué tipo de fármacos utilizan para este tipo de anestesia? Bueno, utilizan principalmente lo que es lidocaína simple, lidocaína con adrenalina, ropivacaína y bupivacaína. Lo que es la ropivacaína y la bupivacaína es un poco nefrotóxica para las pacientes embarazadas, así que muchas veces están contraindicados. Sin embargo, la clínica pues él dice otra cosa, ¿verdad? De igual forma, la lidocaína tiene un efecto entre 60 y 90 minutos, lo que es la rupivacaína y la bupivacaína tiene un efecto entre 160 y 190 minutos, es la más empleada y más o menos los anestesiólogos calculan el tiempo y es la cantidad de fármaco que utilizan. De igual forma existen fármacos como algunos mencionan, ligeros o pesados que tienen más miligramos en pocos mililitros, es a lo que se refiere. Bueno, nosotros como personal de enfermería tenemos que realizar diferentes actividades a la hora de asistir al anestesiólogo. Es donde una de las tipos de anestesia donde más podemos influir. Entonces, nosotros como personal tenemos que llevar a cabo lo que es la recolección del material. ¿Qué material? Una charola de metal o un riñón, un campo hendido, 5 gasas de 10x10, una flanera, agujas de 20 por 20, de 22 y de 25 French, agujas de 5 y de 3, agujas Cipinocac. Es una aguja usada para el bloqueo supraracnoideo, o en su caso utilizan la aguja Witraceid. Es una aguja igual. Y si en caso de que sea un bloqueo epidural, pues solicitan un equipo para bloqueo epidural y cinta adhesiva. Bueno, una de las intervenciones que nosotros realizamos es, vamos a preparar el material en una mesa Pasteur. Y también falta lo que es la iodopovidona, que es la más utilizada para ese tipo. Bueno, nosotros vamos a ayudar al paciente a colocarse en la posición que requiere el anestesiólogo. Nosotros en primer lugar tenemos que, como se los dije anteriormente, el carrito lo tenemos listo, ahí tenemos todo el material que necesitamos. En algunos casos los anestesiólogos solicitan entre 2 pares de guantes, unos para realizar la asepsia y otros para realizar la punción. Sin embargo, depende del anestesiólogo. En primer lugar, ya nuestro paciente está colocado en la posición que solicitó el anestesiólogo. Entonces vamos a ir a hacer lo que es abrir todo el material. Vamos a abrir con unas pinzas, depende del hospital donde estés. En algunos hospitales utilizan las pinzas Bar Parker o las Forester. Y vas a empezar a abrir lo que es el equipo, donde viene lo que es la charola metálica con su flanera y sus pinzas y sus gases. Vas a empezar a abrirla. Entonces vas a pasar a colocar lo que es un poco de iodopovidona en la flanera, y el anestesiólogo ya con otros guantes calzados, con sus guantes calzados, va a empezar a realizar lo que es la asepsia. Y ya después se quita los guantes, se coloca otros y va a empezar lo que es la infiltración del fármaco. Principalmente muchos anestesiólogos pues lo primero que hacen es con lidocaína, y ya después utilizan otro tipo de fármaco como la ropi o la bupi. Después que ya pasó todo este proceso, nosotros tenemos que valorar a nuestro paciente, cómo se encuentra. Hay que principalmente brindarle seguridad y confort, ya que el paciente está en un momento muy crítico para él, está muy nervioso, y todavía que le van a dar un piquete en la espalda, pues todavía es para él aún un poco más traumático. Nosotros tenemos que auxiliar también al anestesiólogo a la hora de hacer la fijación del catéter del bloque epidural. Vamos a tomar 3 o 4 cintas a tela adhesiva largas, o la cinta que el anestesiólogo te pida, o la que tú quieras, o la que maneje la institución, ya puede ser transport, etcétera. Haces la fijación de tu paciente y el catéter aproximadamente queda en la parte de enfrente, al nivel de la clavícula. Ese tipo de anestesia, como te lo digo, es muy utilizada por el personal de enfermería y tenemos que cuidarla mucho. Nota importante: el anestesiólogo es el encargado de quitar
ese catéter. Por nada en el mundo el personal de enfermería es el responsable de quitarlo, ya que muchos de nosotros pues tenemos la mala costumbre de ir a retirarlo, cuando sin embargo nosotros no somos los encargados de la colocación del retiro de ese catéter. Por último tenemos lo que es la anestesia local. Es el proceso anestésico en el cual se introduce fármaco para disminuir el dolor en un paciente. Es en una región pequeña, es su característica que es sobre la piel y es una zona pequeña. A diferencia de la regional y la general, no es en gran parte y no va a provocar sedación y no va a hacer que el paciente pierda la conciencia. Este tipo de anestesia es muy utilizada para casos como alguna pequeña sutura, para alguna uña enterrada, cuando van a extraerla, etcétera. De igual forma, los fármacos utilizados para ese tipo de anestesia es la lidocaína y pues en algunos casos la bupivacaína, pero la verdad siempre he visto que en la práctica clínica la usada es la lidocaína. Por el tiempo de acción que tiene, porque pues a veces la intervención es muy corta, en menos de 15 minutos la intervención está terminada. Este tipo de anestesia muchas veces el personal de enfermería lo realiza solo debido a que pues no lleva tanta complejidad como algún otro tipo de anestesia, como la epidural o la general. La anestesia local es una de las más utilizadas y por ende la persona que la va a realizar es la que va a recolectar su material. Sin embargo, si nosotros llegáramos a recolectar el material, pues vamos a recolectar lo que son guantes, gasas, algunas veces clorexidina o alcohol o iodopovidona. Y pues una aguja hipodérmica para la infiltración del fármaco, la jeringa como tal y el fármaco. Casi siempre utilizan lidocaína o etcétera. Y pues espero que esta información te haya servido mucho de ayuda. Espero que puedas recapitulizar todos los conocimientos que has obtenido. Y nos vemos hasta la próxima. Por tu atención, gracias.